Hola, vamos a seguir hablando de este tema tan importante que es el asma y el manejo del asma y el uso del salbutamol en asma. Entonces, recordemos, el asma es una enfermedad inflamatoria y como enfermedad inflamatoria necesita medicamentos que sean antiinflamatorios para que el bronquio no persista inflamado y pueda mejorar la enfermedad. El asma es una enfermedad crónica que se controla y para lograr ese control usamos estos medicamentos. Entonces recordemos, el uso de salbutamol como único manejo no está indicado en el asma y no debe ser usado por más de que pensemos que tengamos una enfermedad que no tiene tantos síntomas o que no hace tantas crisis. Siempre tenemos que tener un inhalador antiinflamatorio, que en este caso se llama esteroide inhalado, que puede ir solo o tener alguna combinación con otro compuesto que se llaman broncodilatadores de larga acción, que son beta-2 de larga acción, así le decimos los médicos. ¿Por qué es tan importante este tema del salbutamol? Ya hay varios estudios y varios datos que nos dicen que entre más salbutamol usemos y no desinflamemos los bronquios, es más peligroso para nosotros. Es decir, por ejemplo, ya hay estudios que nos dicen que usar más de 3 salbutamoles al mes se asocian con más riesgo de crisis y exacerbaciones de asma, y usar más de 12 inhaladores al mes se asocia más con riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque el salbutamol abre los bronquios, pero no los desinflama. Entonces persiste la inflamación y eso nos pone en más riesgo de hacer crisis y exacerbaciones. Y desafortunadamente, en algunos casos, muerte. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías cambiaron, las guías internacionales y también las nacionales van a cambiar diciéndonos que necesitamos un manejo que nos cubra esas dos necesidades, abrirnos los bronquios, pero sobre todo desinflamarnos los bronquios. Entonces, por eso ya el salbutamol no tiene papel como uso único en el manejo del asma. Siempre tenemos que tener un medicamento antiinflamatorio que nos ayude. Y es muy importante porque ya hay datos que nos dicen que en Colombia el 39% de los pacientes usan más de 3 salbutamoles al año y el 25% de los pacientes usan más de 10 salbutamoles al año. Es decir, que no tenemos regulación en el manejo del salbutamol y nos falta educación en esta enfermedad que es tan importante y tan prevalente en el país. ¿Por qué es importante también? Es muy importante porque los pacientes creen, y algunos médicos también, que solamente lo manejamos con salbutamol porque se toma como una enfermedad leve, pero aún en esos pacientes leves que uno puede asumir que tienen pocos síntomas, pueden hacer crisis graves que les puede poner en riesgo su vida. Entonces, para disminuir ese riesgo han cambiado las guías, nos dicen ya no usemos salbutamol como único tratamiento, también usemos un medicamento y hay varias combinaciones que nos pueden ayudar. En el mercado en Colombia tenemos el formoterol budesonida, que es la primera opción que tenemos en las guías para manejo, pero también tenemos más opciones. Tenemos el bilanterol fluticasona, la fluticasona formoterol, la beclometasona formoterol, tenemos el salmeterol fluticasona. Hay muchas combinaciones que los médicos nos pueden ayudar a ver para que sea la mejor para mí. Y recordar que es normal que vayamos a urgencias y si tenemos unas crisis el médico nos dé salbutamol para sentirnos mejor, pero para evitar esas crisis y llegar a ese punto es que tenemos que tener un manejo de control óptimo de la enfermedad que no nos permita llegar hasta allá. Esa es la idea de cambiar las guías y ajustar los manejos para que no usemos solamente salbutamol, para que tengamos menos crisis. Estos son datos muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando pensemos en nuestra enfermedad si tenemos asma y que tenemos que comentarle a nuestros médicos, preguntarle a nuestros médicos si estamos usando solo salbutamol, qué más opciones existen, qué nos recomienda, si nos tenemos que quedar con un inhalador a necesidad que tenga esteroide o un inhalador fijo que tenga esteroide, que ambas opciones son válidas, pero debemos tener siempre un inhalador que tenga esteroide y no salbutamol como único medicamento para tratar el asma. Tenemos que ojalá evitar formulaciones innecesarias y eso es para los médicos si no necesitamos que los pacientes y que ustedes no tengan más salbutamol de lo que necesitan, es muy importante. Y ya afortunadamente en nuestro sistema de salud la mayoría de los inhaladores que tenemos en el país están regulados, entonces podemos adquirirlos mucho más fácilmente. Y una labor muy importante que estamos tratando de hacer ahorita y que la idea es hacerlo con toda la comunidad de pacientes y de médicos es educarnos. ¿Y cómo podemos cambiar las cosas? Educándonos y transmitiéndose ese conocimiento. Entonces espero que les haya servido esta información. Si tienen dudas estamos más que pendientes para solucionarlas y recuerda que el asma es una enfermedad muy prevalente que
te puedas, o sea, que el manejo te va a hacer sentir mejor, pero un manejo óptimo para que no tengas que ir a hospitalizaciones, ni urgencias, ni pases crisis que te pongan en riesgo la vida.